Gloria sea al Señor. Vamos a estar leyendo unos versículos en el capítulo 3. Gloria sea al Señor, capítulo 3 de Gálatas. Bendito sea el Señor. Y luego después estaremos glorificando al Señor, hermano, con esta santa verdad. Amén. Bendito sea el Señor, porque cuando predicamos la palabra del Señor, hermano, glorificamos su nombre. Exaltamos su santo nombre. Amén. Lo tenemos. Vamos a leer, hermano, Gálatas 3:19. Amén. Vamos a leer varios versículos, gloria sea al Señor, hasta el 29. Vamos a leerlo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y su letra. Póngale cuidado cómo empieza el escritor. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, que son salvos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham soy, y herederos según la promesa. Gloria a Dios. Padre, gracias por esta santa palabra, Dios mío, esta santa verdad, Señor. Permítelo, Dios mío amado, que bajo el poder de tu Espíritu Santo, Señor eterno, podamos exponer, Señor, tu santa verdad. Un Dios mío, con las divinidades como hombre que somos, Señor eterno, pero que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, redarguya nuestros corazones para entender tu santa verdad, tu santa palabra en esta hora, Dios mío. Gracias le doy en el nombre maravilloso de su Hijo amado, Jesucristo, el cual murió por nosotros, los pecadores. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Tome asiento, hermano. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Hemos leído, hermano, estos versículos donde Pablo, el apóstol Pablo, gloria sea al Señor, está explicando lo que es la ley y lo que es la fe. Bendito sea el Señor. Después del problema que tuvieron, quizás un encontronazo con Pedro, gloria sea al Señor. Amén. Que estaban confiando más en la ley. Bendito sea el Señor. Amén. Hermanos, los mandamientos del Señor, imagínense ustedes, son como un ejemplo quizás. Imagínense usted las señalizaciones de tránsito, están las luces de tránsito, amén, para que nosotros hagamos un alto, para pararnos, amén. Hermano, la señalización no está ahí, gloria sea al Señor, para infundir los miedos a nosotros, sino para, más bien, para cuidarnos, para guardarnos y para que lleguemos seguros a nuestro destino, gloria sea al Señor. Así es la palabra del Señor, de esa manera es la palabra de Dios, bendito sea el Señor. De esa manera igualmente son los mandatos de Dios, los mandamientos del Señor. Amén. Lo que encontramos en Deuteronomio, en Éxodo capítulo 20, también Deuteronomio, encontramos ahí, hermano, los mandamientos del Señor. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Y es eso, hermano, lo que Pablo quiere explicar, gloria sea a Dios, en estos pasajes. Bendito sea el Señor. Ahora bien, Pablo dice en el primer versículo que leímos, gloria sea al Señor, el 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Es una pregunta que Pablo hace, gloria sea al Señor, amén, a los lectores, gloria sea al Señor, para que puedan entender, hermano, que en realidad la ley no es mala, los mandamientos del Señor no son malos. Hermanos, más adelante vamos a ver que los mandamientos del Señor, como Pablo le enseña, que es nuestro guiador en el capítulo 3, versículo 24, nuestro ayo, nuestro tutor, el que nos guía
aleluya, el que nos lleva a Cristo. Los mandamientos del Señor, hermanos, son aquellos que nos llevan a Cristo, aquellos que, como dice Ezequiel 26, 36, 26, 27, son aquellos que quebrantan el corazón de piedra, aquel corazón duro que está en nosotros, y lo que hace la palabra de Dios es guiarnos a Cristo, es guiar nuestro corazón a la gracia del Evangelio. ¿Para qué? Para que seamos salvos, porque para eso vino el Hijo de Dios, amén, para traer salvación y vida eterna, amén, a aquellos que estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados. Gloria sea al Señor, amén. Y eso es, hermano, el poder de la palabra, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, el que nos libra del infierno, lo que nos libra del infierno y nos traslada al cielo juntamente con nuestro Señor Jesucristo. El versículo 19, amén. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Cuando leemos Éxodo 20, del 1 al 17, encontramos, hermanos, los mandamientos dados por Dios. No de Moisés, son los mandamientos de Dios dados por él a su siervo Moisés. También lo encontramos, también, o si quiere leerlo en algún momento, de Deuteronomio 5, de 1 al 21. Por medio de la ley, hermanos, conocemos por medio de la palabra de Dios, por medio de los mandatos de Dios, conocemos el estándar moral de Dios. Bendito sea el Señor. No mi estándar, no, el estándar moral de Dios, su santidad, su poder, lo que Dios es, lo que el Señor es, no lo que yo creo que soy. Cuando nosotros, hermanos, adoramos a algún Dios bajo nuestro estándar, adoramos a un Dios que nosotros hemos creado en nuestra mente, no al Dios de la Biblia, no al Dios, amén, de la palabra, sino, amén, aquel Dios que nos hemos creado según nuestro estándar, porque muchos en su pensar, en sus pensamientos son buenos, no son malos, gloria sea al Señor, son buenas personas, son buenos seres humanos, pero según el estándar de ellos, no según el estándar de Dios. Según la palabra de Dios, todo hombre es mentiroso. Dice que la Biblia en Romanos 3:23, que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Ese es el estándar de Dios, ese es el poder de Dios, amén. Dios es santo, Dios es poderoso, Dios es grande. Él es, hermano, un ser, amén, aleluya, que no podemos, hermano, explicar con palabras de hombre. Bendito sea el Señor. Pero siendo ese Dios tan grande, tan maravilloso, tan poderoso, tan sublime, amén, tomó un cuerpo de hombre para venir al mundo, para venir a la humanidad que estaba perdida en sus delitos y pecados, para ofrecer, traer salvación a todo aquel que crea, amén, en el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor, para que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Pero ¿cómo vamos, hermano, a conocer a Dios? Por medio de su palabra, por medio de sus mandamientos. Como dice el escritor Pablo, dice, ¿cómo yo voy a saber que dice no codiciarás? Bendito sea el Señor, si la Biblia no dijera, si los mandamientos no lo enseñaran. Bendito sea el Señor. Antes de continuar, bendito sea Dios, viendo esto, para los que estamos en este lugar, para los que no son cristianos, gloria sea al Señor, amén. Para aquellos que quizás, o aquellos que son religiosos, bendito sea el Señor, pero que no son cristianos, bendito sea el Señor. Le voy a leer una parte de los mandamientos en Éxodo capítulo 20, bendito sea el Señor. Dice el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No matarás, no. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Y sigue diciendo, después me paso al versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. 13, no matarás.
14, no cometerás adulterio. 15, no hurtarás. 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora, leído esto, amigos, he escuchado esto que he leído, gloria sea al Señor. Yo le voy a preguntar, antes de proseguir, gloria sea al Señor, para que a medida sea esta predicación, se haga un examen en su corazón del abogado, el fiscal que va dentro de usted, amén. Yo le pregunto, ¿alguna vez ha mentido? ¿Alguna vez ha robado? ¿Alguna vez ha visto con ojos lujuriosos o con deseos a la mujer de su prójimo? ¿Alguna vez ha chismeado? ¿Alguna vez ha dicho cosas semejantes deshonrando el nombre del Señor? Bueno, yo con seguridad le digo, conforme a la palabra del Señor, usted si no se ha arrepentido está bajo la ira de Dios. Y un día morirá, irá a presentarse delante de Dios, a cual tendrá que darle cuenta. Bendito sea el Señor. Pero, gloria sea al Señor, Jesucristo vino para librarlo de esa condenación. Amén. Así que le dejo ese pensamiento, aleluya, para que medite a la continuación de esta palabra y medite en estos mandamientos. No se examine conforme el estándar moral suyo, no examine conforme a lo que usted piense que es, examínese conforme la palabra del Señor. Bendito sea Dios, aleluya. Dijo un predicador norteamericano, Ray Comfort, dijo él, gloria sea al Señor, que si va en un vuelo aéreo, en un avión, y lleva el paracaídas, él lo menciona con más gracia que a mí, porque es original de él. Él dice, y tiene que tirarse de ese avión, pero usted no confía en el paracaídas, se va a caer, va a desafiar la gravedad, bueno, y lo que va a pasar es que al caer a la tierra se va a destripar. Así meramente, hermano, es la palabra del Señor, es presentada, es dada a su corazón. Ahora queda en usted el recibirla o no recibirla. Dios abre su corazón para que la palabra entre, gloria sea al Señor, o con más seguridad le digo que el día que se muera va a ir al infierno porque no quiso recibir lo que es la palabra del Señor y se enfrentará a los juicios del Dios verdadero. Romanos 7:7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Dice Pablo, de ninguna manera. Pero yo conocía el pecado. Yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco, dice el escritor Pablo, conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ahora, mi querido hermano, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hacen los mandamientos de Dios? Nos revelan los pecadores que somos nosotros. Cuando los miramos, de hecho, el tema es, hermanos, mirándonos en el espejo de la palabra que nos conduce al Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La palabra, hermano, lo deja al descubierto, y amigos que están en este lugar, la palabra deja al descubierto nuestro corazón, lo que somos, no lo que pensamos que somos, sino realmente lo que de verdad somos delante del Señor. Si somos pecadores, la Biblia los cataloga como pecadores. Si somos justos porque hemos sido justificados por la sangre y la muerte en el sacrificio en la cruz del Calvario de Jesucristo, la Biblia dice que somos justos y santos. Bendito sea el Señor, aleluya. Y eso es lo que la Biblia separa entre el impío y el justo delante del Señor. Bendito sea Dios. Entonces, ¿cuál es la función de la ley? ¿Cuál es la función de la ley? Bendito sea el Señor. Es frenar el pecado, hacerlo más evidente. Hermano, la función del mandamiento de Dios en realidad no es frenar el pecado. Hermano, usted puede saber la Biblia, mi amigo, usted puede saber toda la Biblia, puede saberse los mandamientos de punta a punta, la palabra de punta a punta, gloria sea al Señor. Los mandatos de Dios, la palabra de Dios, aleluya, no es para frenar el pecado, sino para hacerlo más evidente en usted, para que haya arrepentimiento en su corazón y venga al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Eso es lo que hace la palabra, hacer más evidente el pecado en nosotros. Por eso es que cuando leemos la
Biblia, nos damos de cuenta, hermano, que nuestro estándar humano no llega al de Dios, gloria sea al Señor, porque nuestra condición sin Cristo es pecaminosa, nuestra condición sin Cristo es aborrecible delante de los ojos de Dios. Miren lo que dice Romanos 5:20 al versículo 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Cuando viene la ley de Dios, cuando viene la palabra de Dios y llega a nuestro corazón, miramos que hay pecado en abundancia dentro de nosotros. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y cuando el pecado, hermano, abunda, o amigo, en el corazón del hombre, viene y reconoce que solo hay un ser que lo puede guiar a la vida eterna, y ese ser se llama el Señor Jesucristo, el cual murió por los pecados de todos nosotros cuando venimos en arrepentimiento y fe, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Gloria sea al Señor. La palabra de Dios hace evidente el pecado en su corazón. La palabra de Dios, aleluya, hace abundar el pecado en el corazón del hombre para traerlo a arrepentimiento y fe delante del Señor Jesucristo. Entonces podemos decir que por medio de la ley de Dios o los mandatos de Dios, el pecado llega a ser sobremanera pecaminoso en el corazón del hombre. O sea, mis queridos hermanos, por medio de la palabra de Dios, por medio de la ley de Dios, el mandato de Dios, el pecado llega a ser de sobremanera pecaminoso. Eso dice Romanos 7:13. Mire lo que dice Pablo. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, dice él, en ninguna manera, sino que el pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Cuando nos vemos, hermano y amigo, en el espejo de la palabra de Dios, en el espejo de los mandamientos de Dios, nos damos de cuenta que el pecado que hay en nuestros corazones es horriblemente pecaminoso delante de los ojos de Dios. Bendito sea el Señor. Y eso es, aleluya, lo que trae al ser humano convicción de pecado. Cuando reconoce que su pecado que lleva en el corazón está desagradando a Dios, pero primero tiene que verse por medio del espejo de la palabra de nuestro Dios, para que llegue a comprender que es pecador delante del Señor, para que llegue a comprender que está ofendiendo a Dios con sus actos pecaminosos. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, por eso Cristo vino a morir por la humanidad, porque Dios vio que ninguno de nosotros éramos capaces de salvarnos por nosotros mismos. Él tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a morir, a derramar su sangre. Dice Isaías que Dios lo entregó a vituperio, amén, para que Él viniera a sufrir ese dolor, para que usted y yo, aleluya, creyésemos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y reconociésemos que somos pecadores delante del Señor. Aleluya. La ley de Dios revela el pecado. Hermanos, la ley de Dios, los mandatos de Dios revelan el pecado en el corazón del hombre. Y no solo lo revelan, lo definen también. Romanos 7:8. Miren lo que dice Pablo en el libro de Romanos. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque si la ley el pecado está muerto. Porque sin la ley el pecado está muerto. Perdón. Porque sin la ley el pecado está muerto. Ahora, hermano, póngase a pensar cuando los que somos creyentes de verdad, cuando no éramos creyentes, pecábamos, hermanos, como si nada. No nos importaba, no conocíamos de Dios. Amén. No conocíamos de Él. Pecábamos y lo hacíamos a diario, como desayunar, como almorzar, como cenar. Esa era nuestra vida, gloria sea al Señor. Pero
cuando vino la palabra de Dios a nuestros corazones, nos redarguyó, gloria sea al Señor, sin conocer de Dios. Para nosotros el pecar era normal. Era algo que lo hacíamos, amén, sin pensarlo. Pero cuando la ley de Dios, cuando la palabra de Dios se reveló o se hizo notoria en nuestros corazones, ahí nos dimos cuenta que ese pecado que estábamos practicando, amén, ofendía a Dios. Y es ahí, hermano, donde el poder de la palabra de Dios toma forma en nuestros corazones y el Espíritu Santo nos redarguye de pecado y nos trae a Cristo. Gloria sea al Señor. Ahora, ¿qué es lo que hace el mandamiento de Dios? Nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Aleluya. Cuando la escuchamos, nos lleva, nos conduce, amén, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que reconozcamos que Él es el único Dios verdadero, que Él es el nacimiento de aquel, amén, que en el libro de Génesis se habla que iba a venir, gloria sea al Señor, para darnos salvación y vida eterna. Aleluya. Eso es lo que hace la palabra de Dios en el corazón del ser humano. Bendito sea el Señor. Lo lleva a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. El mandamiento revela la condición pecaminosa del hombre. Eso es lo que hace la palabra. Revela la condición pecaminosa de la persona y define su pecado. Por ejemplo, lo que leíamos en Éxodo 20:16 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ahora, hermano, cuando escuchamos esta verdad del verdadero, y yo soy chismoso, la Biblia me está confrontando, me está declarando mi pecado y me está definiendo: uno, soy pecador; dos, soy un chismoso. Ahora, la Biblia, hermano, la palabra de Dios, amén, nos define, revela el pecado y define la condición del hombre. No fornicarás, no adulterarás. Cuando la Biblia dice estos mandamientos, gloria sea al Señor, declara y define al ser humano su condición delante de Dios. Bendito sea el Señor. No robarás. Cuando escuchamos la palabra de esa manera, la Biblia está diciendo: eres un ladrón, eres un mañoso, por lo tanto estás ofendiendo al Señor. Ahora bien, hermanos, pero dice la palabra del Señor, amén, en lo que hemos leído, amén: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pero venido nuestro Señor Jesucristo, gloria sea al Señor, ahora somos conducidos por la gracia de Dios. O sea, hermano, ¿qué es lo que hace el mandamiento de la palabra del Señor? Nos conduce al Señor Jesucristo, declara nuestro pecado y define nuestra personalidad como estamos delante del Señor. Por lo tanto, si usted es un mentiroso, si es un delincuente, si es un chismoso, si es un adúltero, si es un fornicario, usted está problemado delante del Señor. Vive en pecado y un día se enfrentará con el Rey justo, el cual le juzgará. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que hace la palabra? Nos confronta y nos define. Eso es lo que hace el mandamiento del Señor. Gloria a Dios. ¿Qué hace este mandamiento? Pone evidencia. ¿Qué hemos leído? Aleluya. ¿Qué hemos leído? Éxodo 20:16. ¿Qué hace este mandamiento que hemos leído? Bueno, pone evidencia al chismoso y lo define. Bendito sea el Señor. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Por eso, hermano, yo no creo mucho en aquellos predicadores que solo andan contando su testimonio. No, la verdad, en lo personal no creo mucho, porque lo que define al ser humano es la palabra de Dios. El que confronta al ser humano es la palabra dada por Dios. Eso es lo que define al hombre. Eso es lo que nos va a definir lo que de verdad somos delante del Señor. Bendito sea Dios. Ahora bien, algo de mucha importancia, mis queridos hermanos, es que la ley no debe infundir confianza en nosotros mismos. Es que si somos hermanos cristianos, es que si por la misericordia de Dios guardamos su palabra, esto, hermano, no debe de
infundir confianza en nosotros mismos, creerme más santo porque guardo algunos de los mandamientos, amén, creerme más santo porque hago algunos rituales religiosos. Eso, hermano, se llama legalismo. Eso no es la palabra de Dios, amén. Eso, hermano, estamos desviando la mirada de la verdadera confianza en el Señor. Bendito sea Dios. La palabra de Dios nos guía a sentir confianza en el dador de ella, no en mí. Porque, hermano, nosotros somos personas mortales. Somos personas que vamos a desfallecer. Dios es veraz. Él es Dios, Él es todopoderoso. Él existe desde siempre. Él nadie lo hizo. Él es el único Dios. Bendito sea el Señor. El único Dios verdadero. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, mis queridos hermanos creyentes, que el hecho de que seamos cristianos no sintamos confianza en nosotros mismos, sino que sintamos la confianza en el único y verdadero Dios, en aquel que nos ha llamado, en aquel que nos rescató, en aquel que nos ha libertado, en aquel que nos hizo libre del pecado en que vivíamos. Solo en Él tenemos que poner nuestra confianza, no en nosotros, bendito sea el Señor. Nosotros somos pasajeros, somos, hermanos, seres que vamos a morir, vamos a perecer en un momento, pero Dios sigue siendo Dios. Aleluya. La ley de Dios nos debe llevar a humillación, o los mandamientos de Dios nos deben de llevar, hermanos, en humillación hacia Él, no en arrogancia, no en orgullo, no en yo soy mejor, no. La palabra del Señor tiene que conducirlo a humillación delante de Él. Santiago 4:6, que dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste la soberbia, Dios no va con la soberbia, Dios castiga la soberbia. Por lo tanto, hermanos creyentes, gloria sea al Señor, Dios da gracia a aquellos que vienen en humildad delante de Él, reconociendo su pecado. Amigo, tu soberbia no te va a salvar, tu conocimiento, tu religiosidad no te va a salvar. Lo que te va a salvar es que vengas a Cristo humillado en arrepentimiento y fe, reconociendo que sin Él sos nada y sos nadie. Eso es lo que te va a hacer. Aleluya. Joven, juventud dura poco. Pregúntamelo a mí. La juventud pasa rápido. Eso no es duradero. Pero Cristo es para siempre. Cristo es por siempre. Él es Dios, Él vive en los cielos, es un Dios santo. Nosotros en este mundo de pecado, en esta tierra que va a pasar, bendito sea el Señor. Pero Dios sigue firme, bendito sea el Señor. La palabra de Dios debe conducir, venir a Él en humildad, en arrepentimiento y fe. El mandamiento de Dios debe de usarse legítimamente. Hermano, quiero que pongan mucho cuidado a estos pasajes que vamos a leer. La palabra de Dios, el mandamiento de Dios, debe de usarse legítimamente. Aleluya. Pero sabemos, dice 1 Timoteo 1:8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Hermanos, la ley, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, porque usted va a decir, está predicando en el Antiguo Testamento. Hermanos, así como hay mandatos en el Antiguo Testamento, hay mandatos en el Nuevo Testamento. Gloria sea al Señor. No podemos obviar tal cosa, aleluya. Ahora, la palabra de Dios, los mandatos de Dios son buenos si nosotros los usamos legítimamente. Gloria sea al Señor. Ahora bien, el problema, mis queridos hermanos, no es que el mandamiento de Dios sea malo, sino que nosotros los seres humanos no queremos vivir limitados. Pero es que mucha gente dice, no es que yo no voy no voy a la iglesia porque ahí prohíben esto, prohíben lo otro, prohíben lo otro. Ese es el problema del ser humano. No nos gusta vivir limitados, no nos gustan las limitaciones.
mucho menos cuando se habla de la santidad del Señor. Bendito sea Dios. Porque muchos viven solo una vida religiosa, pero no una vida dentro del cristianismo, no con Jesucristo dentro de su corazón. Porque es más fácil, mis queridos hermanos, llevar un ropaje de creyente, pero no ser cristiano. Solo vivir una vida religiosa sin Cristo Jesús en nuestros corazones, para evitar las limitaciones, aleluya, que la palabra de Dios nos manda y nos dice que hagamos. Ser santos porque yo soy santo. No hagas esto, aleluya, porque a Dios no va con él. No nos gustan las limitaciones, nos enojamos, nos peleamos con la gente. Pero Dios es santo, no lo podemos obviar. Dios viene por una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia sin mancha, sin arrugas. Bendito sea el Señor. Esa es la iglesia que Cristo viene a traer. Bendito sea Dios. No una iglesia que viva amparada en una religiosidad. Esa no es iglesia de Cristo. Esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo son aquellos hombres, amén, y mujeres que se guardan para Él, que viven para Él, que la palabra de Dios los ha conducido al evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo, imagina que nosotros decimos que practicamos la sana doctrina, y que por eso invitamos a Maldonado, a Caixiruna, a predicar a nuestra congregación, pero cantamos sus alabanzas. Hermano, no funciona así la santidad de Dios, no funciona así el poder de Dios. El poder de Dios, hermano, la palabra de Dios es firme y verdadera. Bendito sea el Señor. ¿Es santo o no es santo? Bendito sea Dios. Entonces, ese ejemplo, hermano, tomemos. Yo no puedo decir, yo estoy en la iglesia, pero sigo pecando como antes lo hacía. No puedo decir eso. Yo llevo una Biblia, gloria sea al Señor, pero la verdad, usted sabe, hermano, usted sabe cómo es la vida del ser humano. No, mi querido, bendito sea el Señor. Amigo, aquí es, o somos cristianos o no somos cristianos. Amigo, si se ha tenido una mala experiencia con alguien que dice que es cristiano, pero hace las cosas del mundo, no le crea, no es cristiano, todavía no se ha convertido a Cristo, sigue siendo cristiano. El cristiano da testimonio diferente, sigue a Cristo, le preocupa cada día el parecerse más a Cristo. Eso es un cristiano, no aquel que dice, pero no es. Eso no es cristiano, gloria sea al Señor. Ahora, ¿por qué? Porque la palabra de Dios no lo ha llevado a Cristo, no lo ha llevado a la gracia de Cristo. Ahora el mandamiento tenemos que usarlo legítimamente, bendito sea el Señor. Aleluya. Y si nos toca vivir limitados por el mandamiento de Cristo, pues mis queridos hermanos, tenemos que vivir limitados por amor a Él. Gloria a Dios. Mira lo que dice la Biblia en primera de Timoteo. ¿Para quién fue dada la ley? Vaya a primera de Timoteo 1:9. Bendito sea el Señor. Primera de Timoteo 1:9. Dice así: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios, bendito que a mí me ha sido encomendado, dijo Pablo. Ahora, hermano, si le puso atención a esta escritura que Pablo mandaba en esta carta a este joven pastor, si usted lee, gloria sea al Señor, la ley ha sido dada para aquellos que la quebrantan. Vea cuántos mandamientos que leímos allá aparecen aquí. Aleluya. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Ahora no, vuelvo atrás como cuando empecé. Si usted respeta las leyes de tránsito, cuando la luz se puso en la señal de hacer el alto, usted lo hace. Puede venir 5 policías tras de usted y no le van a parar, no le van a poner un ticket. ¿Por qué? Porque usted está respetando la ley que ha sido dada en este caso por los hombres. No lo van a multar, usted está respetando. Así es la ley de Dios.
guardamos la palabra de Dios, amén, sinceramente en nuestro corazón, hermanos, limpios con la sangre de Cristo, Dios desde el cielo está viendo, glorias al Señor, que estamos sinceramente guardando su verdad. Y Dios nos ha perdonado. Bendito sea el Señor. Eso es para quien fue dada la ley, para quien fue dado los mandamientos. Aleluya. Ahora, los que viven apartados de Dios, mírese en el espejo de la palabra del Señor, esta que estamos leyendo, mírese en ella y arrepiente de su pecado. Véase en la palabra del Señor, véase en los mandatos de Dios y arrepienta del pecado que pasa. De eso se trata, mis queridos hermanos. De eso se trata el Evangelio. De eso se trata, glorias al Señor, de pertenecer a una iglesia cristiana. Amigos, de eso se trata el Evangelio, bendito sea el Señor. De que conozca la palabra de Dios, de que conozca quién es Dios, que sepa el estándar moral de Dios. Bendito sea Dios, aleluya. ¿De quién es Dios? ¿Qué pide el Señor de nosotros? Miren lo que dice Efesios 5 y versículo 6. Porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, bendito sea el Señor, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo. Nadie de estas personas que practiquen estos pecados tienen herencia en el reino de Cristo, aunque así moralmente ellos se sientan bien, aunque así ellos piensen que son personas religiosas, pero dice la palabra del Señor que no tendrán herencia en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6. Nadie se engañe con palabras humanas, porque por estas cosas viene que la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por estas cosas, mi amigo, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahora le pregunto, hasta aquí, hasta donde hemos llegado, ¿cómo está su corazón? Según el estándar moral de Dios, ¿cómo está su corazón? Si hoy tuviera que morirse, ¿dónde iría a parar su alma? ¿Al cielo o al infierno? ¿Dónde iría su alma? ¿Dónde pasaría la eternidad según lo que hemos visto hasta aquí? ¿Cuál sería su destino? ¿Llegaría seguro al destino de la eternidad con el Señor? ¿O realmente no? Ahora bien, por medio del mandamiento conocemos, por medio de la palabra, de esta palabra, conocemos, mis queridos, como atrás dije, nuestra condición. Y conociendo nuestra condición, o sea, lo que somos por dentro, lo que hay en el corazón, pues, eso que va ahí, que nadie lo puede ver, el ropaje lo podemos mirar, pero en realidad, gloria sea al Señor, lo que hay dentro, nadie lo puede ver, sino solo el Señor, Dios Todopoderoso, aquel que un día pedirá cuenta. La condición, el mandamiento nos guía hacia Cristo y su gracia. La palabra de Dios, como está haciéndolo hoy en esta noche, descubre nuestro corazón y nos está guiando hacia Cristo, nos está guiando hacia la gracia de Él, hacia su salvación. En otras palabras, la ley nos fue dada para llevarnos al cielo. Querido hermano, querido amigo, por favor, si te sabe algunos versículos, no pienses que esos versículos que tienes en tu mente van a llevarte al cielo. Esos versículos de la palabra del Señor te van a guiar a Cristo, para que vengas a Él en arrepentimiento. Hermano, y eso es, aleluya, lo que le pasó a los religiosos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los maestros de la ley, los eruditos de la ley. Ellos creían que por saber, aleluya, la ley entera, esa ley los llevaba a Dios, pero en realidad, gloria sea al Señor, le estaban usando ilegítimamente, no como Dios había mandado. Bendito sea el Señor. Y ese es el problema, que hay muchos de las congregaciones hoy día que pensando, porque van a una iglesia que entre comillas de sana doctrina, piensan que esa sana doctrina que se predica en esa iglesia los va a llevar al cielo. El problema es que ellos no están viviendo conforme a la sana doctrina de la palabra de Dios, sino que ellos están viviendo conforme a su doctrina.
O sea, en otras palabras, están viviendo conforme al estándar moral de ellos, no conforme al estándar moral de Dios. Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mi amigo, la Biblia dice que eres un pecador si no te arrepientes. Nosotros también, los que somos creyentes, la Biblia dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. No nos sintamos mejores. Es la gracia de Dios la que nos ha salvado. Es la misericordia de Dios la que nos alcanzó y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. No usemos la palabra de Dios de una mala manera, bendito sea el Señor. La ira de Dios está sobre todos los que hacen maldad, o sea, pecado. La ira de Dios. Yo hablaba con un religioso hace unos días y él me decía: yo no creo que Dios, siendo tan amoroso, mande gente al infierno. Yo le digo: Dios está irado con el impío todos los días. Eso dice la Biblia. Dios está irado con el impío todos los días. Gloria sea al Señor. Mira lo que dice Romanos 1:18. Lo que dice Pablo en Romanos 1:18. Solo para mostrar, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por favor, no detenga en tu corazón con impiedad la verdad de Dios. Por favor, deja que la palabra de Dios llegue a tu corazón. Mira lo que dice Juan, el Evangelio de Juan 3:36. Bendito sea el Señor. Para aquellos que piensan, amén, que Dios solo es amor, bendito sea. De hecho, mañana viene la clase bíblica donde Dios manda que maten a aquel hombre, gloria sea al Señor. Versículo 36, mire lo que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mi amigo, tú que no te arrepientes, mi hermano, tú que estás llevando una vida desagradable delante del Señor, la ira de Dios está sobre ti y un día tendrás que dar cuenta. Y tendrás que enfrentarte delante del Dios Todopoderoso. Amén. Y Dios no va a tener por inocente. Traigo a memoria esta persona religiosa. Imagínese usted que cometió un delito. Se presenta delante del juez y lo condenan. Bueno, usted de los que creen que no hay infierno ni hay cielo. Bueno, y lo llevan por ese delito delante del juez. Le dictan la sentencia o la condena, y la sentencia es pena de muerte en la silla eléctrica. Ahora bien, usted se ríe, o la persona culpable se ríe y dice: juez, yo no creo en la silla eléctrica. Ahora, mi querido hermano, el problema es que si cree o no cree, la silla eléctrica no deja de existir, sigue ahí puesta para esperarlo. Así es el infierno o el cielo. El infierno es tan real como la gloria de Dios es tan real. Y el hecho que yo no crea en el cielo o en el infierno, eso no quita al cielo o al infierno de su lugar, siguen existiendo. Y el día en que muramos, nos vamos a presentar, ya sea justificados por la sangre de Cristo, o ya sea condenados por no haber creído en el dador de la vida, nuestro Señor Jesucristo, como dice Juan 3:36. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Aleluya. Así que pensemos en eso. El mandamiento de Dios nos conduce a Cristo. Gálatas 3:24. Esto es lo que dice el versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y esto es lo maravilloso. Esto es lo glorioso que yo he hablado desde el principio. La palabra de Dios nos va empujando hacia Cristo. La verdad de Dios nos va encaminando hacia Cristo. La verdad de Dios cada día que le escuchamos lo va encaminando más y más al Señor. Y cada día, gloria sea al Señor, queremos aprender más de Él. Ahora, pero si alguien sin arrepentimiento, sin fe, quiere decir soy cristiano, mi amigo, mi hermano, yo le digo, no puede lograrlo, porque el único que hace que el hombre confíe en el Señor es el poder del Espíritu Santo de Dios obrando en él. No hay otro poder.
Solo el Señor, el que obra en el corazón. Dijo un hombre, un evangelista, predicador, misionero, escritor, erudito bíblico inglés. Él se llamó Arthur Pink. Dice él, dijo estas palabras, han traducido al español: todos los que no son salvos aún no están en condiciones de recibir el Evangelio, sino hasta que la palabra de Dios les sea aplicada en sus corazones. Ahora, nadie, mis queridos hermanos, que la palabra de Dios haya hecho cabida en su corazón, no está apto para vivir el Evangelio de la Biblia. Va a vivir un Evangelio que él solo se ha creado, pero no el Evangelio bíblico, no el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios es la que llega y transforma el corazón del hombre. Los que somos creyentes, usted sabe eso, que solo el poder de Dios pudo quebrantar nuestros corazones. Solo el poder de Dios pudo sacarnos del pecado en que vivíamos. Solo el poder del Espíritu Santo pudo convencernos de pecado. Aquí no hay psicólogo, aquí no hay maestro que puedan enseñarle cómo salir del pecado. Aquí solo el Espíritu Santo de Dios es el que redarguye al hombre de pecado. Bendito sea el Señor. Bien. Por medio del mandamiento conocemos nuestra condición. Por medio de la palabra y conociendo nuestra condición, amén, el mandamiento nos guía hacia Cristo y a su gracia. Ahora, hermano, cuando conocemos, mi querido amigo, cuando conocemos la palabra de Dios, hoy te está siendo predicada esta palabra, hoy estás conociendo la palabra de Dios. Esta palabra de Dios nos está guiando a Cristo, nos ha descubierto nuestra condición. Bueno, Éxodo 20, del 1 al 17, 5 al 21, gloria al Señor, nos está diciendo nuestra condición. No, hombre, yo soy un mentiroso, soy un pecador. Yo estaba con la mujer de mi vecino y soy casado, eso se llama adulterio. No, hombre, yo le estoy robando a la empresa, eso se llama robo. Eso es un delito, gloria al Señor. No, hombre, estoy chismeando contra de mi hermano. Eso es un pecado delante de Dios. Bien, la palabra nos está descubriendo lo que somos. Pero no solo descubriendo, mi hermano, nos está guiando a Cristo. Nos está guiando al Salvador. Nos está guiando a su amor, a su gracia, a su misericordia. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Nos está guiando cada vez a su gracia. Ahora, Dios nos da gracia sobre gracia. Gloria a Dios. Mostrándonos el camino por medio de su palabra. Dios a nosotros nos da gracia sobre desgracia. Mostrándonos cada vez que escuchamos su palabra, aleluya, el camino hacia Cristo por medio de ella. Hermano querido, cada vez que usted lee la Biblia, mi amigo, cada vez que usted escucha la palabra de Dios, esa palabra tiene que guiarlo a Cristo y hacerle sentir que es un pecador. Ahora bien, ¿qué hace Dios por medio de su palabra? Vamos al Antiguo Testamento. Ezequiel. Mire lo que dice la Biblia hablando de la restauración del pueblo de Israel. Ezequiel 36. Mire lo que dice Dios. 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Yo daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis. Eso es lo que hace, hermano, la palabra del Señor. Quebranta, dice la Biblia, como martillo ese corazón endurecido. Ese corazón, hermanos, que está como piedra. Así que recibimos la promesa, dice Gálatas 3:21, de libertad que Dios hizo únicamente por medio de creer en Jesucristo, su Hijo. Gálatas 3:21. Ahora, esa promesa la recibimos solo por creer en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mi hermano, el mandamiento de Dios nos conduce a Cristo para ser salvos
por su gracia y salvarnos del pecado que nos estaba matando. Para la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, como usted quiera llamarle, la ley de Dios, los escritos de Dios, nos conducen a la gracia de Cristo para salvarnos del pecado que nos estaba matando. Amigo, hoy en esta noche yo te digo, Cristo te llama que vengas a Él, no para salvarte de la deuda monetaria que tienes. No. Cristo te llama para salvarte del pecado que está matando tu alma y llevarte a su reino en el día que usted muera. Bendito sea el Señor. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No te salvará. Quizás Dios en su santa misericordia, quizás te salvará si tienes un problema con la ley. Esa es gracia sobre desgracia. Ya te salvará, amén, de no ir preso, de no ir a la cárcel. Eso es gracia sobre desgracia. Pero en realidad Cristo quiere salvarlo del pecado que nos está matando. Mira lo que dice Efesios 2:1. Bendito sea el Señor. Efesios 2:1. Gloria sea a Dios. Se lo leo hasta el 5. Y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿en quién dice? En los hijos de desobediencia, mi querido, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Gloria a Dios. Y cierra en paréntesis: por gracia soy salvo. Hermanos creyentes, todos nosotros nos encontrábamos en esta fila que íbamos rumbo al infierno. Pero Dios, en su grande amor, nos levanta de ahí porque Dios mandó que nos predicara la palabra. Su palabra nos dio a Cristo. Cristo en su grande amor nos saca de esa vida de muerte y nos trae a Él, nos trae a su reino, nos saca de las tinieblas del diablo y nos trae al reino de su amado. Bendito sea el Señor. Eso es lo que hace la palabra, eso es lo que hace el Evangelio, nos conduce al Señor Jesucristo para que nuestra alma sea salva. Eso es lo que hace el Evangelio. Aquí no le vamos a predicar un evangelio de prosperidad, si le vamos a predicar un evangelio de prosperidad, pero para su alma, para que su alma prospere día por día en el Señor. Bendito sea el Señor. Eso es lo que hace Cristo. El mandamiento de Dios nos guía a Cristo para ser justificados por Él. El mandamiento de Dios, la palabra de Dios. Mi querido, usted que está escuchando hoy en esta noche, esta palabra que lo guía a Cristo para ser justificado por Él. Mire lo que dice 2 Corintios 5:21, gloria sea al Señor. Se lo leo, mire lo que dice 5:21. Al que no conoció pecado, si a Cristo por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amigo, tú que estás en esta noche, tú que estás en esta noche, en este lugar, no importa, gloria sea al Señor, lo pecador que te sientas. Si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, gloria sea al Señor, Él te justificará, no por lo que tú eres, sino por lo que Él es. No por lo que tú haces, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Solo permite que la palabra de Dios le guíe al Señor Jesucristo y será salvo. Ahora bien, la palabra de Dios nos guía hacia Cristo, a la salvación, a su eterna salvación, a su eterno poder. Pero mire cómo es Dios de maravilloso, cómo es Jesucristo en su amor, en su bondad. Vaya Juan 17:17. Cuando Cristo nos salva, mis queridos hermanos, es que el amor de Dios es tan grande.
Cristo, hermano, nos manda su palabra. Miren lo que en esta oración Dios le dice al Padre: santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, Dios, amén, la palabra nos conduce a Cristo para ser justificados, pero Cristo nos manda su palabra para ser santificados. Eso es el poder de Dios, eso es el poder del Evangelio, eso es, mis queridos hermanos, lo que hace la palabra del Señor en nuestros corazones. Eso también nos salva de la ira de Dios. Creyentes que somos en este lugar, el Señor nos ha salvado de la ira de Dios. Romanos 5:9. Pues mucho más estando ya hoy que somos creyentes, justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira de Dios. Hoy seremos salvos. Ahora bien, mis queridos hermanos, no basta con conocer los mandamientos de Dios, no basta con conocer la palabra de Dios, sino guardarla. En la casa, allá donde yo vivo, donde guardamos las cosas afuera, stories, como quiera llamarlo, todo el tiempo que abría la puerta me chocaba con la telaraña y me la llevaba en la cabeza, todo el tiempo. Y todo el tiempo yo la deshacía, la quitaba. El problema es, hermano, que hasta, creo que la semana pasada me choqué con una araña y la maté. Hoy fui otra vez, abrí esa puerta, ya no estaba la telaraña. Ya se había quitado. ¿Por qué? Porque había matado la araña. Ahora, mis queridos hermanos y amigos, no basta con que quitemos la telaraña o el ropaje de creyente, el ropaje de religiosidad. Es menester que permitamos que la palabra de Dios quite el pecado de nuestros corazones y de esa manera servirle al Señor con libertad, amén, hasta que Él venga. Bendito sea el Señor. ¿Qué hace la palabra de Dios? Nos conduce a vivir en santidad para Él. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos conduce a vivir en santidad para el Señor. Por medio de ella conocemos que Dios demanda santidad porque Él es santo. Porque Él es santo. Eso es el poder de la palabra, mi hermano. Y amigos, eso es el poder de la palabra. Nos conduce al Señor. Por eso vuelvo y repito. Si entre nosotros hay alguien que aún no es creyente, ya ha escuchado esta palabra y se ha visto en el espejo de ella y sabe que es pecador, sabe que está transgrediendo los mandatos de Dios, que está viviendo contra la ley de Dios, que está viviendo contra la palabra de Dios y que sabe en su conciencia, que en su corazón, en su mente sabe que un día va a morir y que tiene que enfrentarse con el Dios del cielo. Yo le digo, no permita llegar hasta ese día. Arrepiéntase hoy. Dígale al Señor, perdona mis pecados, reconozco que soy pecador y tú eres santo. Venga en Dios en arrepentimiento y fe y Él perdonará sus pecados. Gloria a Dios. Que la palabra obre en su vida. Que la palabra obre en su corazón. El hombre, el ser humano, usted, que uno es salvo, tiene una identidad. No va a decir, no, predicador, yo estoy sano, yo estoy joven, yo no siento ningún dolor, yo me siento sano. No, mi querido, su enfermedad se llama pecado. Su enfermedad se llama pecado y es peor que el cáncer, porque el cáncer mata el cuerpo, pero el pecado mata el alma. El pecado del alma lo va a conducir a un lugar que no va a querer ir, llamado el infierno, cuando usted muera. Pero, esa enfermedad tiene una cura. Esa enfermedad tiene una cura que se llama Jesucristo por medio de su evangelio. Amén. Esa es la medicina que Cristo le ofrece hoy en esta noche. El evangelio de Cristo, el cual puede salvar su alma por medio de su palabra. Esa es la medicina para el pecado del
alma. Gloria al El Cordero. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual murió en la cruz del Calvario para salvar nuestros pecados, para salvarlos y darlos vida eterna juntamente con Él por la eternidad. Eso es Cristo, eso es aquel hombre que sufrió por usted y por mí, aquel que el Padre entregó a vituperio. Esa enfermedad del pecado tiene cura y nuestro Señor. Aleluya. Hermanos, que hoy en esta noche, amigo que hoy en esta noche haya podido ver su corazón por medio de la palabra de Dios y se haya dado cuenta que en verdad está ofendiendo a Dios, que en verdad necesita del Señor Jesucristo, y que hoy en esta noche se vaya meditando en la palabra de Dios, y que Dios en su santa misericordia, como hizo con nosotros los que ya somos creyentes, abrió nuestros corazones y nos trajo a su gracia bendita. Que a usted también el Señor obre en su corazón y lo traiga con su misericordia a su santo evangelio, y usted sea salvo, aleluya, y un día cuando muera se vaya al cielo con Él. Que esta palabra quede grabada en su corazón. Por lo tanto, si hay alguien que quiere venir a Jesucristo Aleluya. en arrepentimiento y fe, hoy lo puede hacer. Amén. Gloria a Dios. A mí no me gusta hacer que las personas se levanten obligadas, no soy de ellas. Porque cuando Cristo me alcanzó, Cristo movió mi corazón y me hizo pasar adelante. Pero si usted le da vergüenza pasar adelante, órele al Señor. Señor, yo tengo vergüenza pasar delante de todo esto y decir que soy pecador. Sí, yo sé. La situación es que ya sabemos que es pecador. Aleluya. Aleluya. Por eso le invito en esta noche, para que Dios haga la obra en cada uno de aquellos. Joven, no piense que por tu juventud o porque perteneces a una iglesia cristiana, si no guardas los mandamientos de Dios, tú no eres salvo. Tú no eres salvo. Lo que te hace salvo es guardar la palabra de Dios. Lo que nos va a llevar a Cristo es guardar su mandato, guardar sus mandamientos. Hermanos, pues de pie, que el que quiera ser salvo, venga en arrepentimiento y fe delante del Señor. Vamos a